joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through. Este programa tiene una connotación especial muy particular, la verdad, porque lo venimos preparando hace un tiempo, pero hoy con esta situación particular de que la Argentina está atravesando con una señora presidente que tiene un mes de reposo y un presidente que es el ciudadano que más desprestigio tiene en nuestro país, con el agravante de que quien le sigue también en la sucesión es la señora Dalperovich, el gobernador de Tucumán, nos permite a nosotros hoy incursionar en la historia, pero no la historia de años, sino esta historia. Y nada mejor que compartir con ustedes estos documentos que queremos poner a su consideración, que no son hechos o realizados por argentinos, sino que por agencias noticiosas extranjeras. Así que compartimos, y en principio lo que quiero compartir con ustedes es el origen, cuando el matrimonio Kirchner comenzó a trabajar como abogados, de qué manera hicieron sus primeros pesos en su fortuna personal, con la cual en definitiva llegaron al poder en el 2003. Compartimos esto con ustedes y bueno, que cada uno de nosotros nos transportemos a lo largo de estos 10 años que estuvimos bajo el manto protector del matrimonio Kirchner. Montonero revolucionario que se hizo millonario con la dictadura militar. Su pasado usurero, Néstor Carlos Kirchner, se refugió en su provincia cuando el espectro de la dictadura recién asomaba. Tras completar sus estudios universitarios en La Plata, retornó a Río Gallegos en 1976 y se consagró a su trabajo de abogado en su propio estudio jurídico. El usurero, por esos años, fue asesor legal de la financiera Finsud Sociedad Anónima. Regía la circular 1050. A partir de la 1050, y frente a la imposibilidad de mucha gente de pagar los créditos asumidos con instituciones financieras, Kirchner operaba comprando esos créditos desde una posición privilegiada, la de asesor legal de la financiera, lo que le permitió adquirir varias viviendas y engrosar el número de propiedades que antes había heredado de su padre y su abuelo. Era cierto que terminada la época de la circular 1050, una de las tácticas de Kirchner era otorgar créditos hipotecarios a agricultores y ganaderos que él mismo financiaba, luego enviar a sus sicarios a quemar cosechas y envenenar ganado, lo que impedía que se puedan cumplir con las obligaciones hipotecarias, terminando él por quedarse con las propiedades en garantía. Un caso especial es el de Santiago Nahuel Cura, DNI número 7.389.198, y de su primo Francisco Nahuel Cura, DNI número 3.544.204, quienes perdieron todas sus tierras que habían obtenido mediante el sacrificio de muchos años de trabajo. La hija del primero, Lorena Alejandra Nahuel Cura, DNI número 26.324.257, quiso defender a su familia, en su carácter de periodista independiente, y fue amenazada de muerte, no solo ella, sino también su esposo Pablo Maximiliano Tosco, DNI número 26.419.237, y sus hijos Federico Maximiliano y Victoria Carolina, por lo que tuvo que abstenerse de escribir sobre Néstor Kirchner y su gente, por temor a lo que puedan hacerle a su familia. Estaría dispuesta a declarar ante un juez, si se le ofrecen garantías. El listado de damnificados de Kirchner está en poder de varios amigos y en CEPRIN. La actividad de Néstor Kirchner tenía algún antecedente familiar. En Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Osvaldo Bayer narra que alrededor de 1920, cuando los obreros de la Patagonia realizaron boicots contra los propietarios y comerciantes que hostigaban a los trabajadores, el nombre de Kirchner, el abuelo de Néstor, era conocido en la Patagonia por su condición de usurero. En los 15 años que configuran sus 3 gestiones de gobierno, Kirchner acompañó todas las privatizaciones del menemismo, especialmente las de Ipfigas del Estado.
Su aprobación silenciosa se deslizó en medio del regateo de alguna participación en el negocio del SUPE, a la que estaba vinculado, y de algún porcentaje menor para la provincia. Coherentemente, los representantes del PJ santacruceño dieron su aval en las cámaras a las leyes de privatización, incluido el quórum cuando se aprobó el marco regulatorio de la privatización del gas, que tantas penurias ocasionó a los pobladores de la Patagonia. Por eso, a pesar de sus intentos por diferenciarse, el fantasma de Menem lo persigue, por ello lo combate abiertamente. Del mismo modo que Menem, Néstor Kirchner hizo una reforma constitucional para ser reelecto en 2 oportunidades. El exgobernador hace cualquier cosa por el poder. Es personalista, autoritario y desprecia la institucionalidad. La justicia provincial es manipulada por el poder político y el legislativo está subordinado a él, escribieron en una nota los periodistas Nicole Safia y Rodrigo Cuevas. Kirchner, que aspira a encarnar otro capítulo lo de la renovación peronista, aumentó de 3 a 5 el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia y llenó los cupos con jueces ligados a su partido. Lo mismo hizo con el nuevo presidente del organismo, al tiempo que el cargo de procurador general fue suprimido, a pesar de que se suponía inamovible. Su actual discurso nacional y popular tampoco pudo borrar la polémica decisión de depositar en un banco de Luxemburgo entre 600 y 1.000 millones de dólares de reservas del distrito provenientes de regalías petroleras y de la venta de acciones de Repsol, IPF. La diferencia entre las cifras se debe a que nadie sabe a ciencia cierta el monto exacto ni qué se hizo con esos recursos. Ese dinero surgió de un juicio por regalías mal liquidadas que la provincia le ganó al Estado Nacional y que había sido iniciado por el anterior gobernador, Arturo Puricelli. Kirchner ingresó parte de esos fondos al presupuesto provincial, pero nunca se pudo establecer el monto preciso a través del Tribunal de Cuentas, organismo que siempre tuvo control oficial por simple mayoría. La decisión de depositar dinero público en el exterior tuvo curiosas argumentaciones. Fue para salvar la plata del corralito, adujo uno de los voceros del gobernador, Miguel Núñez, alardeando de una información de la que carecieron miles de ahorristas. Sin embargo, sus críticos señalan que ese dinero fue sacado del país hace 8 años. Desde 1995 que no hay ni un solo informe que diga qué pasó con esa plata. Kirchner no da cuentas a nadie. Si algo le faltaba al gobierno, además de la hipocresía de los DDHH de Kirchner que colaboró con los militares, y realizó su fortuna personal con la infame 1050, quedándose con los departamentos de la gente, inclusive en esta foto se podría ver quién sería Barisat, conocido más que por la militancia K, por haber atropellado a 19 personas con su camioneta durante en una manifestación contra Cristina Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Sin dudas, Ruxi se retuerce en la tumba. Resulta ser que Roberto Perdía que le habría dado 2 itacazos a Ignacio Ruxi en la infame Operación Traviata. Fuente: www.ceprin.com. Los negocios de Kirchner durante la dictadura. Por Franco Lidner. ¿A qué se dedicaba el expresidente Néstor Kirchner mientras los que él hoy reivindica luchaban contra la dictadura? El método Martínez de Oz para acumular 21 propiedades. Su polémica relación con funcionarios del proceso. Los Kirchner no siempre fueron tan progres. Hace 30 años, cuando otros desaparecían o debían refugiarse en el extranjero, ellos se fueron de La Plata a Río Gallegos. No tuvieron que esconderse, sino que enseguida empezaron a ganar buen dinero. Pusieron un estudio de abogados. Y en apenas 5 años, entre 1977 y 1982, lograron la hazaña de multiplicar su patrimonio y de comprar 21 propiedades. ¿Cómo hicieron Néstor y Cristina para prosperar? ¿No era que habían pertenecido a la camada de jóvenes revolucionarios que por esos tiempos se jugaban la vida? La verdad es tan sombría que el presidente nunca quiso referirse a ella. Pero resulta necesario saber qué hizo un hombre que se muestra tan obsesionado por reparar las injusticias de esa época. Néstor, el cobrador. El joven matrimonio se instaló en Santa Cruz algunos meses después del 24 de marzo de 1976. Se habían conocido en la Facultad de Derecho de La Plata y llevaban un año de casados. En el centro de Río Gallegos, abrieron el estudio Kirchner e incursionaron en un rubro para el que se necesita un estómago fuerte. Cobranzas y recupero.
Tan eficiente se mostró Néstor en esos menesteres que los clientes se multiplicaron. Entre otros, Automotores de Dios, Casa Sancho, de artículos para el campo, y el comercio de electrodomésticos Vercón. Cuando algún comprador no pagaba la cuota mensual del artículo adquirido, allí aparecía Kirchner tocando a la puerta de su casa para llevarse el bien en cuestión, con la misma vehemencia con que hoy castiga a opositores, empresarios y periodistas. Pero sus mejores empleadores de entonces eran los bancos Cabildo y Patagónico, y las financieras SIC de Bahía Blanca y Finsud. Cuando empezó a manejar esas cuentas, Kirchner vislumbró las enormes posibilidades que ofrecía la especulación financiera. Eran los tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura que hoy es satanizado por el presidente. Pero allá por 1977, cuando Martínez de Hoz liberó la tasa de interés, sin saberlo le hizo un gran favor al abogado Kirchner. Las disposiciones del ministro permitían indexar las deudas de dinero según la inflación. El golpe de gracia para los deudores llegó con la circular 1050 del Banco Central en 1980, que terminó hundiendo a miles de ahorristas. Como la inflación llegaba al 100% anual, las cuotas mensuales indexadas resultaban imposibles de pagar a muchos deudores, a quienes en consecuencia se les remataban las propiedades dadas en garantía. En ese contexto de desgracia ajena, el abogado Néstor Kirchner compró 21 de los inmuebles que hoy relucen en su impresionante declaración jurada. Una en el 77, 5 en el 78, 4 en el 79, 3 en el 80, 5 en el 81 y 3 en el 82, por un total actual de 227.702 pesos de valor fiscal, aunque no real. ¿Cómo hizo? La clave está en su asesoramiento legal a la financiera Finsud, lo cual le permitía contar con información privilegiada sobre quienes dejaban de pagar sus cuotas. Varias fuentes que frecuentaban a Kirchner por esos años, incluso una que colaboró en su estudio, confirman el modus operandi empleado por el abogado para adquirir la gran mayoría de esas propiedades a precios ínfimos. Hablan de unas 15 del total de 21, entre casas, departamentos y lotes. Cuando la financiera le avisaba a Kirchner que algún deudor había dejado de pagar la cuota mensual del crédito que le habían otorgado, él se reunía con el moroso en cuestión y le explicaba sus pocas opciones. Podía resignarse a que le remataran la propiedad y así perder casi todo el valor del inmueble, o también podía venderla a un precio bastante menor al que tenía en realidad. El comprador era el propio Kirchner. De ese modo, el deudor en aprietos al menos se quedaba con algo de dinero. Y el abogado sumaba metros y más metros cuadrados, eludía el trámite del remate y luego renegociaba la deuda del inmueble con sus patrones de Finsud. Era una práctica cuestionable, pero no penada por la legislación provincial de ese entonces. ¿Qué hubiera sido de la actual fortuna de Kirchner sin el esquema financiero implantado por Martínez de Hoz? Cristina, la reina. En la división de tareas, Néstor Kirchner se ocupaba de adquirir casas a precio de remate y Cristina estaba concentrada en deudores de otros rubros. Todas las tardes, casi sin falta, la joven abogada con aires de diva iba al juzgado en lo civil y comercial número 1 de Río Gallegos, que abría a partir de las 13 y estaba a cargo de Augusto Fernández Vivot. Allí revisaba los expedientes de los morosos para ver cómo evolucionaban los juicios ejecutivos que los Kirchner les habían iniciado en nombre de sus clientes. Cristina pasaba horas allí adentro y ya parecía parte del decorado. Llegaba con una extensa lista de deudores, hasta 150 en las mejores épocas, y abandonaba el juzgado al atardecer con los nombres de sus próximas presas. En un buen día podían salir unas 10 o 15 órdenes de embargo. Con esa información de último momento, el cobrador Kirchner iba a reclamar el bien embargado. Una heladera, una bicicleta, a veces algún auto. Lo acompañaba su chofer Rudy Ulloa Igor, hoy convertido en millonario y jefe de Compromiso K. Siempre salían airosos. Los vecinos de Río Gallegos ya los miraban con cierto temor. Allá por 1981, un vengador anónimo le arrojó una bomba Molotov al estudio Kirchner. La bomba no produjo destrozos, pero puso en guardia a los Kirchner. Les gustaba explicar que se había tratado de un atentado político por razones insondables, pero la verdad era otra. El autor, un militante en la izquierda del peronismo, estaba entre los perjudicados por los juicios ejecutivos y los embargos de Néstor y Cristina.
Otra advertencia había ocurrido un año antes, en 1980, cuando los Kirchner se toparon con un explosivo que por fortuna no llegó a activarse en su estudio. Además de comprar propiedades y perseguir a los deudores que creaba el sistema financiero de Martínez de Hoz, el estudio Kirchner protagonizó un caso atípico. Defendió a un jefe de la Policía Federal en Río Gallegos, de apellido Gómez Ruoco. Se lo acusaba de varias violaciones de menores. El que tomó el caso no fue Néstor, sino su socio Ortiz de Zárate. Y el fiscal fue el joven Rafael Flores, el mismo que poco antes había representado a la deudora que denunció a Kirchner por subversión económica. Pidió 20 años de prisión para el policía y le dieron 18, a pesar de la curiosa defensa ejercida por el estudio del expresidente, que consideró que el sexo oral al que fue forzada una de las mujeres abusadas en realidad no podía calificarse de violación. Por entonces corría 1981 y el actual abanderado de los derechos humanos defendía a un policía de la dictadura. Es cierto que cualquier hombre tiene derecho a la defensa, pero el propio expresidente contrarió ese principio cuando echó a Carlos Sánchez Herrera, su ex procurador del Tesoro, porque se descubrió que alguna vez había sido el abogado de un militar. Los contactos militares. Los Kirchner no solo hacían buenos negocios asociados a bancos y financieras, sino que mantenían excelentes vínculos con el poder militar de la provincia. Néstor era amigo del intendente de Río Gallegos, Pablo Sancho, impuesto por los generales del Proceso. La militancia setentista de Néstor, al menos en los papeles, se limita a un año en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, FURN, antes de que asumiera Perón en 1973, y ese grupo se uniera a la Juventud Universitaria Peronista, JUP. Por esos lejanos tiempos debe haber sido el único militante que compraba dólares y se divertía calculando día a día las ganancias que le dejaban. Es verdad que estuvo preso en Río Gallegos a comienzos de la dictadura del 76. Estuvo demorado algunas horas y lo trataron bien. El militar que lo interrogaba conocía a su familia y a la del otro preso express, Rafael Flores. Las postrimerías de la dictadura tampoco encontraron a los Kirchner dentro del sector más progre del peronismo. Néstor y Cristina recibieron al precandidato Ítalo Luder en Río Gallegos al grito de Isabel Conducción, lo demás es traición. Preguntas. ¿Por qué el presidente más revisionista de la historia argentina presume de tener un pasado que no se parece en nada al real? ¿Acaso lo hace para acomodar sus antecedentes al discurso que exhibe hoy? Lo cierto es que Néstor y Cristina lograron prosperar en los tiempos más oscuros de la Argentina, cuando otros militantes se exiliaban o se escondían. Esta es la verdadera historia del hombre que vive obsesionado con los años 70 y que le pregunta a todos qué hicieron durante la dictadura. Ahora se sabe con más detalle lo que hizo él. Hoy tenemos el desafío de luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la inequidad. Cuando en una sociedad se producen grandes desequilibrios, cuando de un lado hay muchos o pocos que tienen mucho y del otro lado muchos que no tienen nada, finalmente se termina rompiendo el equilibrio y la solidaridad en la sociedad. A lo que no hay derecho es a que de repente, por las propias condiciones de un modelo económico, social y político que ayuda a crecer a los distintos sectores de la economía, esos que crecen y que pueden tener más riqueza no vean que es necesario dar un poquito de ese crecimiento y de esa riqueza a los que solitos no pueden salir de la miseria, del hambre y del dolor. Nadie critica que puedan comprarse una 4x4, que vivan bien y que tengan lo que tantísimos argentinos querrían tener. Lo que no me parece bien es que además quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara
lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado muchísimo, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia. Me decía Cristina hoy a la mañana, antes de venir acá, voy a transmitir lo que me decía ella textualmente cuando estábamos desayunando, me dice, Néstor, si el directivo de una empresa X, de un grupo económico determinado, retiró, ¿qué le puede corresponder? 6 millones de dólares por las ganancias que tuvo en el año, ¿por qué no le pagan a los trabajadores de San Nicolás los 27 millones de dólares que le deban para que se muevan con todas sus fuerzas? Y quiero que sepan todos y cada uno de ustedes que en mí, además de una presidenta, van a tener siempre a una amiga solidaria. En el año 2010 todos pensábamos que iba a ser un antes y un después tras la muerte de Néstor Kirchner, y ello no fue así. No fue así por una sencilla razón, que era el antagonismo que había surgido entre Cristina y Néstor a raíz de la reelección de Cristina como presidente. Porque ustedes saben perfectamente que Néstor le pidió a Cristina que sea presidente para él nuevamente asumir la presidencia, ser reelecto nuevamente y permanecer en el cargo de presidente durante dos periodos más. Se encontró con la férrea contradicción que le propuso Cristina, y eso acarreó el conflicto que lo llevó a la muerte. Pero también Néstor Kirchner atravesaba por una situación particular y pública muy especial, que es lo que queremos compartir con ustedes. Y en definitiva también lo que implica el lugar donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Una muerte anunciada, una muerte dudosa, una muerte que lleva hoy, a pesar de los tiempos que corren, a una mujer que, bueno, arraigó para sí y seguramente para la posteridad, vaya a saber con qué motivo. Yo personalmente pienso que es para expiar una culpa muy grande acerca de la muerte de Néstor Kirchner.
acompañada por sus hijos Florencia y Máximo y su nuera Rocío García, y participó de una ceremonia que duró casi 2 horas. También asistieron la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre una reducida delegación. Ustedes están viendo en este momento imágenes del interior del mausoleo que guarda los restos de Néstor Kirchner. Este mausoleo en el que se depositó el cofre presidencial en forma definitiva, porque hasta hoy los restos de Kirchner descansaron en la bóveda familiar de su tío Carlos Arturo Kirchner, quedó abierto desde esta tarde para que el público pueda ingresar. Estas son las imágenes entonces de cómo es por dentro el mausoleo para el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Hay una galería de fotografías que hacen una reseña de lo que fue la vida del expresidente desde su infancia hasta sus últimos días. Llegamos a lo que es el epicentro de este mausoleo. En ese lugar quedaron depositados los restos de Néstor Kirchner, y la gente, a través de ese cristal, de ese blindex, podrá observar el féretro que guarda sus restos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la... 12 días antes de la muerte de Néstor Kirchner, el 15 de octubre del 2010, se llevó a cabo en la cancha de River Plate, en Buenos Aires, uno de los actos populares más importantes que ha tenido en los últimos tiempos en la República Argentina. Hugo Moyano, a través de la CGT, organizó este acto que precisamente implicaba un festejo, como todos los años hacen los peronistas, del Día de la Lealtad Popular. Ustedes se acordarán ese 17 de octubre de 1945, cuando el entonces coronel Juan Domingo Perón se hallaba preso en la isla de Martín García, y desde la necesidad del gobierno a cargo de militares de recuperar y rescatar a Juan Domingo Perón, que desde la Secretaría de Trabajo había tomado algunas medidas muy trascendentes para el tiempo, acá en la República Argentina, y con una presión popular demasiado extrema, se pergeñó juntamente con Perón, ¿no es cierto?, a través de una estrategia médica de salud para traerlo a Buenos Aires. Y el 17 de octubre de 1945 fue traído nuevamente el general Perón desde su exilio, desde su cárcel de la isla Martín García, y definitivamente se incorporó al movimiento político argentino, que bueno, hasta hoy los argentinos estamos expuestos un poco a esta corriente política. Y el 17 de octubre del 2010 se tenía que festejar, conmemorar este hecho histórico tan trascendente para este partido político, este movimiento. Se realizó el 15 de octubre en la cancha de River Plate. Multitudinario acto con todo lo que ello trae implicado. Hay una particularidad que es lo que yo quiero compartir con ustedes. En este acto tan particular, como les digo, con una muchedumbre de todo el país, estuvo signado por algunas señas, características, detalles en particular que yo hoy quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el presidente del Partido Justicialista era Néstor Kirchner. Sí, Néstor Kirchner. En ese momento diputado nacional, porque era Cristina Fernández de Kirchner quien ejercía la primera magistratura del país. Como tal, Néstor Kirchner debería de haber sido la figura principal de este acto, porque él hoy por hoy, en ese momento mejor dicho, representaba a todo el movimiento obrero argentino, Partido Justicialista o Partido Kirchnerista, como se los quiera denominar. Pues bien, en ese acto hicieron uso de la palabra 3 personas. Omar Viviani, secretario general del sindicato de taxis, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y cerró el acto la señora Presidente de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. El doctor Néstor Kirchner, presidente del movimiento peronista, estuvo ausente, no habló, no lo dejaron hablar. Esta secuencia de este acto que vamos a ver, que quiero compartir con ustedes,
no fue editado a propósito, sino que secuencialmente se extrajeron imágenes que no corresponden a esto en particular que yo les quiero mencionar. ¿Cuál es? El ninguneo a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no ha tenido ninguna participación en todo este acto. Fíjense ustedes que es el último que se sienta momentos antes de comenzar el acto. Y inmediatamente que finaliza el acto, se levanta y se retira del centro de la escena y queda Cristina Fernández de Kirchner. Hay circunstancias particulares que yo quiero que pongan atención, que es esto. No se hablaron Néstor y Cristina durante todo el desarrollo del acto, en ningún momento. Ustedes se dan cuenta que inclusive en 2 oportunidades nosotros repetimos las imágenes para que se puedan ver bien. En una oportunidad Néstor la llama, trata de llamarla y ella hace caso omiso, y cuando finaliza el acto viene y le indica que tienen que retirarse y ella olímpicamente lo evita. Eso fue 12 días antes de la muerte de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner políticamente ya había sido fallecido. Digo políticamente, porque 12 días después fue tanta la presión que tenía y tanto el desaire, especialmente de su esposa, quien la combatía. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner quería retomar la presidencia de la nación. Néstor Kirchner quería ser el próximo presidente de los argentinos y se encontró con Cristina Fernández de Kirchner, que quería ser ella la candidata nuevamente para ser reelecta, que en los hechos sucedió. 2011 ella fue reelecta presidente de los argentinos y ese era el momento que Néstor Kirchner estaba esperando para él nuevamente ser presidente de la nación. Y esa fue la antinomia que precipitó esta desvinculación, porque Néstor y Cristina estaban separados, y en este acto fundamentalmente es lo que quiero compartir con ustedes. Para funcionarios y para invitados especiales, ¿no? El resto ya prácticamente las gradas está colmado, son 120 los gremios que estarán representados hoy allí. Y bueno, la verdad es que el flujo comenzó a llegar de vehículos, camiones y ómnibus ya poco antes de las 7 de la mañana, ¿no? Con el movimiento propio de la llegada al estadio de River. Ustedes saben además que las inmediaciones al estadio de River respecto del tema del tránsito están muy complicadas, el acceso desde el norte prácticamente colapsado, es difícil salir desde la ciudad hacia el norte por Cantilo, lo mismo operativo de seguridad con restricciones al tránsito. Algunas vías posibles de escape a través de Melián, de Galván, desde Córdoba, para empalmar directamente con el acceso norte de Panamericana. Así es, múltiples banderas, pancartas. Estamos teniendo una imagen justamente del sector para invitados y muchísima gente en las gradas también, ¿no? Ahí se están viendo algunas autoridades. Declaraciones fuertes, por ejemplo, la que tuvimos esta mañana nosotros cuando dialogamos con Francisco de Narváez, quien había dicho que Moyano era una desgracia, ¿no?, para la Argentina, título que seguramente recorrerá hoy las portadas. Bueno, ya está... Sale Daniel Scioli, hay un gran operativo policial que sin embargo no ha sido efectivo para garantizar el tránsito por la zona, lamentablemente. Están presentes en la mesa principal de este acto
recordando el glorioso e histórico día del 17 de octubre de 1945, el compañero Horacio Guilini, secretario general del SADOP, el compañero Carlos González, de UTEDIT, el compañero... Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El general Perón decía que cuando un compañero empieza a hablar ¡Moyano! La lealtad a quien nos dio la dignidad a los trabajadores, que fue el general Perón, compañero. A quienes que a partir del momento de su Kirchner y hoy a la actual presidenta, compañero Cristina de Kirchner, luchando por nuestra dignidad. La forma de proceder, tenemos coherencia, sino que la han sufrido. ¿Cómo es posible pensar? Yo recuerdo, solo eran aceptar en contra de esa política que nos quitó la dignidad, la coherencia. Somos coherentes. 2003 es anular la ley 2003, es anular la ley. Somos obsecuentes. De ninguna manera somos obsecuentes de saber utilizar ese poder, esa fuerza. Pero los trabajadores tienen que dejar de ser a través de los medios de comunicación. No van a que todos los trabajadores sepamos quién es quién en nuestro país. Ya no nos comemos más. Malo, tengo muchísimos amigos en todos lados. Y feo, bueno, es culpa de mamá y papá, yo no tengo la culpa. A los compañeros senadores y a los compañeros diputados, de participación en las ganancias. Ya algunos a la política. Por eso, un trabajador en la Casa de Gobierno. Y ya para terminar, compañeros, vamos a seguir peleando, vamos a ir a la 9 de julio y vamos definitivamente a la dignidad. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Gracias. Compañero secretario, siento que también quiero agradecerles a ustedes la lealtad durante los años 90, cuando algunos pensaban que podían salvarse, mientras el resto del país se hundía. Yo me siento orgullosa de formar parte de un gobierno
Gracias la CGT. Gracias Hugo. Gracias a todos y a todas ustedes por los gestos, por la mirada, por todo lo que me dan todos los días, que me permite seguir luchando y trabajando. Gracias Argentina. Muchas gracias. Todos unidos triunfaremos y como siempre haremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al cacique. Y generó dignidad de corazón ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y generó ya está ahí. Está culminando el acto de Moyano en River. Habló hace minutos la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y ya se convocó a la desmovilización. Está culminando el acto de Moyano en River. Habló hace minutos la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y ya se convocó a la desmovilización de las miles de personas que han participado de este acto en la cancha de River Plate. Habló en primer lugar Omar Viviani, luego lo hizo Hugo Moyano, titular de la CGT, y luego la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ha culminado así entonces el acto de Hugo Moyano en River Plate. Están saludando, sacándose fotos. La Presidenta se pone las gorras que le alcanzan de distintos gremios que están presentes allí en este acto multitudinario en la cancha de River Plate. Acto de Moyano, y atención con el tránsito, porque esta desmovilización va a generar muchos inconvenientes, como ya ha generado desde temprano en la mañana la organización, el transporte de todos los trabajadores que han ido a este acto. Vamos a estar informando enseguida nomás sobre cómo se lleva adelante la desmovilización de este acto. La Presidenta de la Nación lentamente desmovilización de este acto. La Presidenta de la Nación lentamente desmovilización de este acto. La Presidenta de la Nación lentamente empieza a abandonar el palco, acompañada del diputado Néstor Kirchner, expresidente. También está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y los titulares de varios gremios, decenas de gremios. Continúa la Presidenta de la Nación sacándose fotos con remeras, banderas, gorros
de distintos sindicatos que están presentes allí. Los petroleros en este caso. Y ya lentamente empieza a desconcentrarse la multitud que llenó el estadio de River Plate en este mediodía. Un día, la señora Presidente, la doctora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, convocó en un salón de la residencia presidencial de Olivos a todos los integrantes de la cúpula del movimiento justicialista o del kirchnerismo, funcionarios, legisladores. Y la señora Presidente, en esa ceremonia o acto, ella ahí dijo: Amado, vos sos el elegido. Amado Boudou era ministro de Economía y ella lo eligió a él para que él sea su compañero de fórmula en las elecciones del año 2011 cuando fue reelecta. Hoy, esta persona que maneja los destinos del país, que maneja por sí misma, bueno, en principio era con Néstor, pero hoy por hoy es ella la que maneja los hilos de nuestro país. Es ministra de Economía, es ministra de Defensa, todo pasa por sus manos. Hoy nos deja sumido en esta incertidumbre a los argentinos, fundamentalmente por este legado que nos deja de Amado Boudou y la señora de Alperovich, la senadora, con quienes seguramente los argentinos no tenemos muchas expectativas para llegar a algún lugar, no digo a buen puerto, a algún lugar, lamentablemente. Y vaya esta reflexión final que yo quisiera dejar, particularmente para tratar de vislumbrar una razón o una justificación en los tiempos que corren, de entender, y reitero este tema, de la actitud de la señora Presidente de llevar ropa negra de viuda durante todo este tiempo desde el momento que falleció Néstor Carlos Kirchner. Una actitud que seguramente debe tener su fundamento, su concepción, desde lo más profundo del ser de la señora Presidente de la Nación. Pero un motivo debe haber. En estos tiempos que corren, donde este tipo de prácticas ya han dejado de ser usadas hace mucho tiempo y donde la banalidad deja paso a lo que importa hoy esta sociedad de consumo, del tener, la señora Presidenta insiste en seguir vistiéndose de negro. Muchas culpas seguramente, o no, acompañan a esta mujer que no logra desprenderse de esa, tal vez, acción que la llevó a ella o a Máximo a cometer el mayor de los delitos, el del asesinato de su esposo. Porque la versión del médico que atendió a Néstor Carlos Kirchner, que tuvo que huir del país, o la del gendarme que acompañó a Máximo con su pistola 45 hasta el dormitorio de los dos, donde estaban discutiendo esa noche, tras escucharse el disparo, el traslado a Buenos Aires, el paseo del féretro de Néstor por Buenos Aires a cajón cerrado, y el mausoleo que ustedes habrán visto. Qué cosas pasarán, ¿no? Pero en definitiva, como corolario digo, insisto, ¿en manos de quién estamos?